¿Qué tal, colegas? En esta oportunidad les vengo a presentar el plugin para exportar de Revit a SAP 2000 o ETABS. Muy bien, el plugin de momento funciona para elementos tipo suelo, almacén estructural, pilar estructural y cimentación estructural. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ocultar aquellos elementos que no queremos que se exporten, como por ejemplo, y acá tengo modelado algunas viguetas y yo no quiero que eso se exporte por el tema de que esto lo voy a modelar en los programas ya mencionados. Entonces, me voy a una vista lateral y elijo el programa. En este caso vamos a iniciar con ETABS. Lo primero que nos pide es seleccionar, ¿no? Bueno, recuerdan que acá siempre nos va a colocar la orden que nosotros tenemos que hacer. En este caso es selecciona elementos. Me está pidiendo que seleccione los elementos de las columnas. En este caso que sean las inferiores, para que sobre estas considere los desfases en los demás elementos. El plugin considera desfases. Aquí que voy con desfases. Vamos a irnos al point fix. Por ejemplo, yo acá tengo una columna y obviamente a medida que van subiendo los pisos vamos a tener una columna más pequeña, lógicamente. Entonces muchas veces dependiendo a la ubicación de la columna puede que se llegue a ubicar acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los nodos? Por ejemplo, el nodo de la columna de la roja está por acá y el nodo de la columna azul está por acá, ¿no? Y otros plugins lo que normalmente hacen es dibujarles tal cual. Pero nuestro plugin considera este desfase y eso nos va a consultar más adelante. Entonces, lo que va a hacer el plugin va a ser tomar los puntos de las columnas que he seleccionado y las va a alinear a los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, esta verde, lo que va a hacer el plugin es alinearla a la base. Muy bien, entonces, una vez ya seleccionado nuestras columnas base, le doy a finalizar y acá me pregunta las tolerancias, ¿no? Esa tolerancia es lo que les he explicado. Volvamos a dibujarlo para que quede claro. Aquí yo tengo mi columna y aquí tengo mi otra columna. Acá en este caso lo voy a dibujar acá. Bien, sus nodos normalmente están ubicados en el centro, que podría ser más grande, que podría ser por acá, y del azul podría ser por acá, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una distancia. Obviamente, como les había mencionado, a ver, esto, vamos a irnos más ladito. Este va a ser mi punto de referencia, ¿no? Lo que habíamos seleccionado en las columnas base. Entonces, lo que el plugin me está preguntando es las tolerancias. Desde este punto hasta el otro punto que logre encontrar, en este caso estoy estableciendo 30 centímetros, va a ser el correspondiente desfase o offset que se realiza en los programas ya mencionados. Entonces, ¿qué va a hacer el plugin? Va a recorrer este nodo y lo va a recorrer hacia ese punto. Muy bien. Entonces, la distancia que estamos colocando es que busque puntos que estén alrededor de 30 centímetros para que los pueda desfasar al punto que habíamos nosotros designado, que en este caso son las columnas inferiores. Muy bien. Como todo se alinea respecto a eso, el plugin lo considera así. Muy bien. Entonces, yo acá en un desfase de 30 centímetros considero que es un buen rango, porque recuerden que tenemos elementos de tipo suelo, que obviamente los elementos tipo suelo que están creados por nodos, de igual forma, tiene un nodo acá, perdón, tiene un nodo acá, tiene otro nodo por acá, otro nodo por acá y otro nodo por acá. Bien, entonces, lo que va a hacer el plugin, lo mismo, ¿no? Los puntos de los elementos suelo los va a arrastrar a mi punto base. Obviamente esto se va a desfasar en el eje Z infinito. Entonces, yo suelo usar este valor con valor de 30 centímetros, no he tenido problemas, pero como les dije, esto puede variar dependiendo, ¿no?, cómo lo hayan modelado y eso lo pueden ir ajustando de acuerdo. Entonces yo le doy acá a terminar. Y aquí lo que me pregunta, ¿no? ¿Deseo abrir un nuevo archivo en blanco o abrir un archivo de plantilla? En este caso, como ya tengo un archivo de plantilla, voy a abrirlo con esto. Bueno, y si es archivo en blanco, lo va a crear en archivo blanco, no hay ningún problema. Voy a especificar una ruta y yo por esto voy a ir a, bueno, en este caso como es un nodo de tabs, tengo que irme al de tabs. Aquí yo tengo, de hormigón. Ahora acá que me consulto, ¿no?
nosotros cuando configuramos una plantilla o algún archivo que vamos a usar como plantilla, ya hemos definido el material del hormigón, porque se supone que ya habíamos trabajado en eso. Entonces aquí lo que me está preguntando es ese nombre. Muy bien, es el nombre del material del hormigón de nuestra plantilla, porque esos son elementos de tipo hormigón. Entonces yo ya sé que es de H21, es el que tengo configurado en la plantilla. Eso no lo reconoce automáticamente, esto hay que typearlo. Muy bien, esto tiene que typearse, H21 megapascales. El plugin guarda esta información, como lo de las tolerancias, las guarda en un archivo y obviamente cada vez que ustedes ya abran, esto ya se va a mostrar automáticamente, ¿no? Pero la primera vez tienen que typear. Le damos en terminar, esto va a empezar a cargar y el programa se va a abrir automáticamente, va a empezar a hacer lo que es el dibujo automático de los elementos frame y los elementos de tipo suelo y cimentación estructural, ¿no? Todo es automático. Entonces notarán, se va a empezar a dibujar automáticamente. En este caso ahorita está cargando la información de Revit para llevarla a Etaps, ¿no? Por ejemplo, ya empezó. Si queremos ver este proceso, bueno, ahorita se colocó en blanco, pero no sé si notan por acá abajo se está empezando a dibujar. Entonces nos podemos ir a este botón que es para ver una vista 3D para que nos empiece a acercar. Y notarán, se empieza a dibujar automáticamente. Se podría decir que esto es un poco lo desfavorable del plugin, porque si la estructura es grande, obviamente va a demorar mucho más en dibujarlo en Etaps o SAP 2000. Sin embargo, lo que nos favorece es realmente que considera los desfases y hace que, que lo que hemos dibujado en Revit sea útil en Etaps. No, que termine de dibujar, les voy a mostrar, por ejemplo, hasta mientras lo que nos exporta es CSI for Revit, que es este. Este es un archivo que nos exportó a través de los archivos del EXR, que es este. Y lo que les había mencionado, por ejemplo, ¿no? Este es un error muy común, los desfases. Por ejemplo, aquí tiene desfases en los elementos tipo suelo, en los elementos columna, justamente esto porque hay un cambio de sección. No existe un cambio de sección, entonces es ahí donde radica el problema porque ya no hace los ajustes y fuera de que tampoco nos agrega la sección, no nos agrega, nos coloca secciones comunes, es que no realizamos el mapeado correcto, que es un poco moroso igual. Entonces esas son algunas desventajas del plugin del CSI for Revit. Claro que tiene ventajas realmente mucho mayores a la nuestra, ¿no? Y bueno, terminar de dibujarlo, ya podemos empezar a verificar. Notamos que se dibujaron la cimentación estructural, los elementos tipo suelo y los elementos tipo frame. Ahora, ¿qué podríamos verificar acá? Lo primero, ¿no? Que nuestro plugin copia la información de las secciones siempre y cuando estas tengan parámetros de tipo texto y que sean bien, por ejemplo, para la base que sea B, o que sea base, o que sea B mayúsculo, o que sea base, o que esos parámetros reconoce y obviamente va a ser el copiado automático de la información. Y para lo que es la altura, lo propio H, o puede ser altura, o puede ser H, o puede ser altura, o altura. ¿No? Esos dos parámetros reconoce y obviamente copia la información de esos parámetros y los copia automáticamente acá, ¿no? De momento solo esto funciona con elementos rectangulares, entonces podemos verificar esa información. No podemos hacerlo grueso, le damos la extrusión, la herramienta de extrusión, nos venimos acá y podemos verificar esa información. Lo voy a colocar para que me muestre por sección y empezar a ver. Por ejemplo, esto es una columna de 30 por 30. Muy bien. Y nos vamos acá y obviamente estamos con lo mismo, ¿no? Columna 30 por 30. Lo propio pasa acá, esta es columna 25 por 25 y obviamente copió la información, ¿no? Y no solamente de los elementos tipo frame, obviamente de las vigas pasó lo propio, ¿no? Aquí tenemos de 25 por 35 porque copió justamente la información que tenemos acá, ¿no? De los elementos tipo suelo lo propio. Lo podemos ver acá, no, losa de 5 centímetros y obviamente está acá con lo propio, ¿no? Losa de 5 centímetros.
Entonces, esa es una de las ventajas que tiene nuestro plugin. Obviamente estamos trabajando aún más en seguir desarrollando, porque el plugin de CSI for Revit tiene lo que es la información bidireccional, ¿no? Envías información de Revit, haces el cálculo estructural y lo puedes volver a reimportar. Estamos tratando de hacer algo similar y obviamente mejorando algunas falencias que consideramos que tiene el plugin. Pero igual, si lo trabajamos de una buena forma, tanto el plugin de CSI for Revit como nuestro plugin, ambos llegan a ser muy eficientes en el tema del cálculo estructural. Por ejemplo, acá tenemos un cambio. Esa es la columna de 20 por 20 y lo propio pasa acá, ¿no? Entonces, como os había mencionado, bueno, esto imagino que son las zapatas. Esta con cimentación, este igual debe estar con cimentación. Entonces acá ya podríamos ir dibujando, haciendo los cálculos que necesitemos. Como les había mencionado, de momento no están funcionando el tema de las escaleras, sin embargo nos ha dibujado las vigas. Bueno, ya que ya tendríamos que hacer, crear las áreas para realizar tanto el descanso como bueno, las escaleras en sí, ¿no? Los tramos. Ahora, podríamos hacer algo también interesante, ¿no? En vez de que esto sea una escalera modelada en Revit, tranquilamente podríamos modelar un elemento de tipo suelo en el descanso y obviamente ya tomar estos puntos para realizar la escalera de la manera más fácil, que es otra alternativa igual. Muy bien, después podemos revisar todos esos frames, se han copiado del Revit, ¿no? Los que tenemos acá, los que se están utilizando, tanto las vigas, lo propio, ¿no? Por ejemplo, acá me copió automáticamente lo que es la vigueta, que es de 10 por 15. Solamente me copió la información y no lo modeló porque no está visible, ¿no? Pero la información sí copió. Podemos verificar acá las dimensiones. Obviamente acá no lo considero de buena manera, lo considero que es rectangular. Obviamente mi vigueta es prefabricada y tiene otra forma, como les había mencionado. Entonces, vayamos a revisar acá el tema de los parámetros, ¿no? Lo que copia son esos parámetros, base y altura. De momento solo funciona en rectangular. Entonces copia estos parámetros y obviamente los asigna en los programas. Y bueno, ahora vayamos a hacerlo con SAP 2000. En este caso no vamos a abrir una plantilla, sino vamos a iniciar de un archivo en blanco. Cambia un poco ahí cómo es el flujo de trabajo. Bueno, en este caso volvemos a seleccionar las columnas de la base para que empiece a considerar los desfases, ¿no? O los offsets. Me pregunta aquí la misma tolerancia, le dejo en 30 centímetros. Aquí no, en este caso le voy a dar a crear un nuevo archivo en blanco. Y acá ya me pregunta por la ubicación de mi archivo de SAP 2000. En este caso está en el disco local C, archivo de programas, SAP 2025 y es este. Le doy a abrir. No por ejecutable, me pregunta. Entonces va a cargar lo propio. Bueno, el programa de SAP 2000 sí que tarda un poquito más en abrir. Así que tendremos que esperar. Por el momento yo lo voy a pausar hasta que empiece a dibujar. Y bueno, ya terminó de abrirse. Lo vamos a ampliar. Vamos a cerrar esto. Y bueno, lo propio, ¿no? Está empezando a realizar el mismo dibujo automático. En este caso, está dibujando las columnas. Ya dibujó los elementos de tipo cimentación. Y lo voy a pausar hasta que... Y bueno, cualquier consulta, duda, problema que lleguen a tener nuestros usuarios nos pueden dejar en los comentarios o muy bien nos escriben al interno que vamos a estar resolviendo cualquier problema que tengan con nuestros plugins. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video.